Muy buenos días, Luis, y también buenos días con todos los que nos acompañan en el marco de este domingo. Voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Bien, ¿me puedes confirmar que se esté compartiendo pantalla, por favor, Luis? Sí, otra. Se observa y también se le escucha muy bien. Bien, muchas gracias. De antemano, felicitarlos por darse el espacio en el marco de un domingo y justamente a estas horas de la mañana, ¿no? Sé que para la mayoría de ustedes quizás es un poquito complicado, ya que es parte de uno de los días de fines de semana que uno quiere salir tarde de la cama, ¿no? Bien, también felicitar a la organización de los comités científicos de las 4 sociedades hermanas que están organizando este curso nacional. El día de hoy vamos a ver la segunda sesión que corresponde a diseños de investigación, específicamente estudios experimentales y su análisis metodológico. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Vamos a comenzar con esta frase. La ciencia es un esfuerzo colaborativo que trasciende a los individuos. Como dijo Isaac Newton, si he visto más lejos es porque he estado sobre los hombros de gigantes. Justamente les dejo esta frase para que se nos quede presente que en el marco de la investigación científica y la elaboración de los diferentes trabajos de investigación científica, ya sea cualquier tipo de diseño, la investigación siempre es colaborativa y necesitamos también de los esfuerzos de otros investigadores. Un investigador netamente no puede saber con certeza o ser como que maestro de absolutamente todos los tipos de estrategias o metodologías. Es por eso que, por ejemplo, para un equipo de trabajo de investigación se necesita pues alguien que maneje más las cuestiones metodológicas y si ya es un profesional como tal, un metodólogo como tal, un estadista, un clínico, si vamos a tener, por ejemplo, tema cardiovascular, pues un cardiólogo como tal o de acuerdo al tema que uno elija. Investigadores senior, que van a ser personas que ya trabajan, tienen maestrías, etcétera. Investigadores junior, que son personas recién egresadas del pregrado o que están durante su formación de pregrado, ¿no? Y también esa segunda frase, que la curiosidad es el motor de la investigación científica, Albert Einstein dijo una vez, no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Esta frase se las dejo haciendo hincapié que no importa en qué nivel de su progreso o camino de investigación científica se encuentren, siempre, digamos, si somos constantes, si tenemos un objetivo o una meta clara, ejemplo, si quieren ser en algún momento investigadores netos o investigadores más, llevar una especialidad clínica o una especialidad quirúrgica como tal y quieren también ser investigadores a la par para que esto sume a su carrera profesional, pues lo van a poder lograr. Simplemente es plantearse el objetivo y ser constantes en el proceso. No importa si están iniciando su camino en la investigación en los últimos años de la carrera o en el primer año de la carrera, ¿no? Siempre se está a tiempo para y pues a veces es un poquito estresante el vivir como que fijándose en lo que hace o no el hermano par de lado, no, esta persona está más adelante, etcétera. Siempre van a haber personas más adelante que nosotros y otras personas que también van a empezar después de nosotros. Así que ustedes fíjense nada más en su camino de disfrutar el proceso, de disfrutar el paisaje y el camino, que el camino de la investigación es preciosa. Y pues poco a poco van a ir creando estos cimientos de conocimientos y se les va a hacer súper sencilla la investigación. Bien, entonces vamos a ver en cuanto a los estudios experimentales, están dentro de la cápite de según la asignación de exposición o según el tipo de asignación en cuanto a las variables de exposición. Uno de los más importantes justamente de esta cápite son los experimentales, en donde básicamente los investigadores van a manejar o tener la autonomía sobre el manejo de las variables de exposición. ¿Y cuál va a ser un elemento clave que se van a ver en este tipo de diseños? Pues justamente la aleatorización. La aleatorización se vuelve un elemento pilar en este tipo de estudios
y se utiliza con buenas bases para la metodología per se de los estudios que corresponden acá, principalmente los estudios clínicos aleatorizados, como su nombre dice, ¿no? Aleatorizados. Bien, otros tipos de estudios como para conocer la diferencia que tenemos dentro de este según la asignación de la variable exposición son los pseudo experimentales, donde el investigador controla la exposición, al igual que los experimentales, donde están los ECAs o los ensayos clínicos aleatorizados, pero sin embargo la diferencia es que no utiliza un procedimiento de aleatorización para la asignación. Entonces no hay como una metodología más rigurosa y exacta que genere esta asignación, ¿no? Entonces, controlo mi exposición, pero no aleatorizo. A diferencia que los ECAs, propiamente dichos, pues sí aleatorizan, ¿no? Luego tenemos otro tercer tipo de estudio que son los no experimentales, que están todos los tipos de estudios que ya vieron en la primera sesión, ¿no? Los cortes, los transversales, los tipos casos y controles, ¿no? Donde la exposición ocurre, pero sin la participación del investigador. O sea, el investigador no tiene inferencia en el manejo de las variables como tal, ¿no? Solamente en la mayoría de casos de los diferentes tipos de estudios primarios, pues veíamos que el investigador solamente observa, ¿no? ¿Qué está pasando con este sujeto o mi muestra en una población de acuerdo a un estudio? Y cómo se va comportando referente a la variable de exposición. A diferencia acá, ¿no? Que yo puedo controlar su asignación a la variable y voy a tener dos grupos, un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Pero acá no. Acá simplemente pues observo cómo va en el transcurso del tiempo. Ejemplo, en una corte que puede ser prospectiva, pues inicio, imaginemos hoy 23 de marzo, frente a una variable de exposición y veo cómo se comporta esta población a lo largo del tiempo hacia el futuro. O una retrospectiva, partiendo desde el día de hoy, veo cómo se ha comportado en fechas anteriores hasta la actualidad, ¿no? Pero sin embargo, no controlo la variable de exposición netamente, ¿no? Y por ende, pues las variables van a estar fuera del control, a diferencia del experimental como tal, que ya vamos a ir entendiendo conforme vayamos desarrollando el tema, ¿no? Entonces, para recordar un poquito y no marearnos con los diferentes tipos de diseños de investigación, vamos a partir de una pregunta, ¿no? Para diferirlos. Todo lo que vemos en la parte derecha van a ser los estudios primarios, ¿ok? De una analogía súper sencilla para que entendamos, un estudio primario asocien como un autor de un libro, ¿no? Nosotros vamos a escribir un libro partiendo de una materia prima, ¿no? Nos dan hojas en blanco y vamos a escribir como tal. A diferencia, y también están dentro de estos, una pregunta clave es si planifico o no la intervención. Como habíamos dicho, los otros tipos de primarios que no sean los experimentales son netamente donde el investigador va a observar el comportamiento de esta población frente a X variables o X exposición, pero yo no voy a poder manipular esta variable. Entonces solamente voy a observar. Entonces, ¿los investigadores van a planificar la intervención en los observacionales? No. En los experimentales, sí. Por ejemplo, voy a analizar un nuevo procedimiento quirúrgico, entonces, versus un procedimiento quirúrgico que ya esté previamente normado, establecido, estandarizado en un protocolo. O sea, imaginemos que esté ya en una guía nacional, que esté estandarizado. Eh, Imaginemos, ¿no? Una COLELAB que se realiza en un procedimiento estilo de abordaje americano con 4 puertos de entrada versus saco una nueva intervención o quiero ver si la intervención europea es más efectiva y voy a trabajar solamente con 3 puertos de entrada para generar un corte menos en el paciente. Entonces voy a manipular a qué pacientes van a ir con la técnica tradicional americana versus la europea, ¿no? Entonces voy a tener como que ese manejo
de dos grupos. Entonces, ¿voy a planificar previamente mi intervención? Sí, ¿no? Y voy a asignar al azar a los pacientes de acuerdo a los grupos. Si se asigna al azar mediante un software estadístico como tal, con el seguimiento propiamente tanto de los investigadores, y en el caso de los pacientes, pues sí va a ser complicado, ¿no? Porque el paciente va a tener que firmar su consentimiento informado en cuestiones de intervenciones quirúrgicas como tal. Entonces ya se puede diferenciar, sobre todo por los números de cortes, a qué grupo estarían perteneciendo como tal. Pero sin embargo, imaginemos que se tratase de un fármaco para tratar la hipertensión arterial habitual versus un nuevo fármaco que surja, ¿no? Entonces, al habitual lo vamos a tomar como el grupo control versus un tratamiento nuevo que se esté innovando, etc. Y se asigna mediante un software estadístico al azar, de tal modo que ni las características del fármaco, el tipo de color, el tamaño pueda diferenciar un tratamiento del otro, que la similitud entre los dos fármacos y la pastilla propiamente dicha sea tan similar que el paciente, los investigadores, los médicos, entre otros, no sepan a qué grupo está perteneciendo, sino hasta la parte final donde ya se va a hacer el análisis propiamente de los resultados. Entonces, si surge un tipo de diseño experimental donde se está asignando al azar a los pacientes, estamos hablando propiamente de los ECAs, ¿no? De los ensayos clínicos aleatorizados. Pero si no, como habíamos mencionado en el apartado anterior, se tratase de un cuasi experimental si no está la aleatorización, pero en los cuasi experimentales, como su nombre lo dice, ok, también tiene injerencia en la variable de exposición como tal, pero sin embargo no hay una asignación al azar. Entonces es lo que difiere, ¿no? ¿Puedo manipular variables? Sí, pero no hay una asignación al azar. Entonces, si no hay asignación al azar, se trata de un cuasi experimental. Y los otros tipos de estudios, pues netamente los investigadores observan qué está pasando con las variables. Imaginemos los estudios por encuestas transversales, ¿no? Yo les doy una encuesta, ustedes solamente responden unas preguntas, no se están sometiendo a ninguna intervención, no se les está dando ningún medicamento, no se están exponiendo a nada. Entonces, simplemente el investigador observa las variables, recopila información como tal, luego las analiza. Y dentro de ellos, pues, si se tratase de una relación entre dos variables o quiero evaluar la asociación o comportamiento de dos variables específicamente, pues se tratase de estudios analíticos. Y si no, son estudios netamente descriptivos, ¿no? Dentro de estos tenemos ejemplo, por ejemplo, las características sociodemográficas de una patología en específico o de una población. Por ejemplo, características sociodemográficas de pacientes gestantes en el centro de salud X. Entonces solamente recopilo información mediante encuestas, eh, de acuerdo a mi tema de estudio y solamente describo, ¿no? De acuerdo a los resultados, hago los análisis respectivos como tal, pero solamente describí las variables como tal. No estoy evaluando la asociación de ninguna variable. En cambio, acá sí puedo evaluar la asociación entre variables. Por ejemplo, si se tratase de un tipo de corte, eh, primero vamos a valorar la exposición y luego el desenlace, ¿no? Ejemplo, una exposición sería una patología. Imaginemos insuficiencia cardiovascular y mortalidad. Entonces voy a hacer un estudio tipo corte, ¿no? Imaginemos, ¿no? Evaluar la asociación y prevalencia de insuficiencia cardiovascular en pacientes nefrópatas o en pacientes diabéticos como tal. Entonces, mi variable exposición va a ser la patología como tal, insuficiencia cardíaca congestiva, y mi desenlace de interés va a ser la mortalidad. Entonces, ya tengo dos variables, ¿no? Mortalidad y mi exposición, insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, si yo evalúo la relación de variables como tal, pues ya estoy dentro de los estudios analíticos y dentro de ellos pueden ser cortes, pueden ser transversales, pueden ser casos y controles. Corte lo mido desde ahora hacia el futuro, si se tratase de una corte prospectiva
y una corta retrospectiva si yo ya tengo una data como tal, ya tengo resultados y los quiero medir hacia atrás. Por ejemplo, patologías secuelares de los pacientes de COVID, ¿no? Actualmente no estamos en una pandemia como en el año 2020, 2021 y comienzos del 2022, pero sí puedo hacer una valoración de esa patología como tal, ¿no? Para ver, por ejemplo, si hubo alguna secuela, etcétera. Entonces, sería una corta retrospectiva, ¿no? Si yo quiero analizar en esa población específico, desde tomando una fecha de corte, puede ser hoy o diciembre de 2024 hacia atrás, imaginemos, 2020, que empezó toda esta situación lamentable de la pandemia. Otros tipos es donde solamente me interesa medir el desenlace una sola vez en un marco temporal, ¿no? En un marco vertical como tal, que serían los estudios transversales. Dentro de esto, los más comunes pues son las encuestas, ¿no? Que solamente en una ocasión, en una oportunidad, se toma una encuesta como tal, no medía a lo largo del tiempo hacia el futuro ni hacia el pasado, solamente hoy en el presente. Y mediante una encuesta recopilo en una sola fecha mi variable de exposición y desenlace de acuerdo al interés de mi estudio. Espera un momentito, está que me entra una llamada, mil disculpas. Ya, disculpen, continuemos. Bien, y el otro tipo de estudio analítico se trataría de casos y controles, ¿no? Que primero medimos el desenlace y luego averiguamos la exposición. Sería lo contrario de los estudios de corte, ¿no? Ejemplo, nuestro desenlace acá fue mortalidad, ¿no? Y nuestra exposición a la patología per se. Entonces, aquí imaginemos que sea una situación que esté generándose por una patología. Imaginemos, a ver, insuficiencia renal. Sí, insuficiencia renal con sus características, ¿no? Disminución de la tasa de filtración glomerular, y todas las características laboratoriales per se como tal que me permitan medir mi desenlace. Y luego averiguo la exposición. O sea, hago en un marco temporal en el tiempo para ver si se tratasen de pacientes hipertensos, principalmente que llevaron a esta condición de insuficiencia renal. Quizá encuentro que son pacientes diabéticos, pacientes con lupus, etc. Entonces, puedo medir, por ejemplo, eh, incidencia de insuficiencia renal en pacientes atendidos de tal a tal fecha en tal establecimiento. Y ya en el marco del estudio específico que me interesa evaluar, ante qué grupo etario o de patologías propiamente dichos, pues se encuentra cada uno y en qué porcentaje se encontrará estos pacientes, ¿no? Y puedo encontrar que primordialmente pues se encontrasen en pacientes diabéticos, hipertensos y luego en tercera escala pues en pacientes de lupus como tal, entre otras patologías y más infrecuente pues en anomalías infrecuentes renales. Pero parto desde un desenlace, una complicación como tal, o una variable resultado hacia la exposición que pudo producir eso, ¿no? A diferencia del corte como tal. Mido la exposición y luego el desenlace, que pueden ser complicaciones y todo lo que conlleva, por ejemplo, morbo, mortalidad o consecuencias como tal. Bien, luego tenemos en cuanto a la asignación, si se puede controlar o no las variables. Como habíamos dicho en el primer acápite, tenemos dos características importantes que rigen los estudios experimentales. Uno, su asignación aleatoria y dos, que yo pueda, esperen,
ya, que yo pueda tener injerencia en las variables como tal, yo pueda controlar mis variables. Entonces, si yo puedo controlar mis variables, se trata de experimentales, que es lo que vamos a ver hoy. Pero si no puedo controlar estas como tal, se trata netamente de estudios observacionales, ¿no? Como hemos dicho, la clave de este apartado de los estudios de la derecha va a ser netamente los investigadores pues observan características a lo largo de un tiempo si se tratase, por ejemplo, de estudios tipo casos de controles cortes o en un marco temporal específico en una sola fecha si tratase de descriptivos como tal o transversales. Bien, pero si yo puedo controlar estas variables como tal, nuevamente repetimos, la diferencia de los dos subtipos de los estudios experimentales está en su asignación aleatoria o no. Si la asignación no es aleatoria, se tratan de los estudios cuasi experimentales y dentro de ellos estudios en la comunidad. Y si puedo aleatorizar, se tratase de estudios clínicos, ¿no? El más importante de estos estudios experimentales, ¿cuál va a ser? Los ECAs como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en mayor desgloses. Bien, en cuanto a la definición neta de los estudios experimentales, pues como habíamos dicho, el investigador asigna la exposición, ¿no? Que pueden ser por softwares estadísticos para ver si se tratasen de estudios clínicos aleatorizados que tienen mayor rigurosidad científica. El objetivo es determinar la eficacia de la intervención y son muy importantes, sobre todo que son pieza fundamental para toda la elaboración de los nuevos fármacos, vacunas, intervenciones quirúrgicas, etcétera, antes de que se estandaricen protocolos. Si son, en el caso de fármacos, se autorizan por la FDA y en caso a nivel nacional, por ejemplo, si se tratase de encontrar un nuevo fármaco y ese fármaco mostró una seguridad altísima, un 99.9%, y se quiere incorporar en el Petitorio Nacional del Perú, la entidad que le daría esa puerta de ingreso pues sería la DIGEMIT como tal. Pero de ahí la importancia, ¿no? Para todo el tipo de intervenciones y tratamientos eh, que son los ECAs como tal. Entonces, la diferencia principal con los otros tipos de estudios que hemos dicho que son netamente observacionales son que el investigador manipula las variables y la asignación aleatoria en el caso de ECAs. Características clave de los estudios experimentales es la manipulación de variables porque se está asignando a la exposición o la intervención, ¿no? Versus un grupo control como tal, que solamente también se le puede hacer las intervenciones como tal, exposición, pero sería el grupo comparador como tal. La aleatorización, que no es otra cosa que asignar de tal modo que en ambos grupos, tanto grupo control como grupo de exposición, tengan las mismas características en cuestión de edad, de patología, de sexo, que puedan ser un grupo tan homogéneo para que no haya otra diferencia en cuestión de los resultados que el de la exposición. O sea, imaginemos que se está dando un fármaco placebo que no tiene ningún principio activo versus un fármaco nuevo, ¿no? Entonces, las dos pastillitas, tanto del placebo como del fármaco como tal, tienen que tener anatómicamente pues las mismas características, mismo color, mismo tamaño, mismo peso, para que no se pueda diferenciar entre estas. Y mi grupo al que le voy a dar este placebo debe tener las mismas características en general que mi grupo de la intervención al que le voy a dar el fármaco. Tal es así que en cuanto a proporción de edades deben estar muy similares, en cuanto a las edades extremos, edades medio, etcétera. En cuanto a las patologías, si hubieran hipertensos, etcétera, que esté distribuidos de una similar manera en cuestión de porcentajes, entre otros, ¿no? Para que no sea indistinto y no pueda tener una orientación más beneficiosa a las variables que en un grupo versus el otro. Para que no pase lo que pasó con la ivermectina como tal en algunos secas que salieron muy vergonzosos, por cierto, en el año 2021, donde dijeron, ok, tenemos un estudio
donde la ivermectina demostró la eficacia para la prevención de COVID-19 en pacientes ya con la prueba diagnóstica positiva. Pero cuando uno se ponía a analizar cuáles eran las características de su grupo de exposición y su grupo control, se dieron con sorpresas bochornosas donde el grupo que iba a recibir el fármaco eran pacientes de COVID leve a COVID moderado y las edades eran pacientes jóvenes versus el otro grupo, que eran el grupo que no recibía la ivermectina, pacientes adultos mayores, pacientes ancianos, pacientes con comorbilidades, pacientes con COVID moderado grave. Entonces, así al grupo más joven con COVID leve o moderado no se le hubiera dado nada en ese estudio, de todas maneras hubiera tenido una respuesta más favorable y que se inclinara al grupo de pacientes más jóvenes, ¿no? Versus al grupo de los pacientes de COVID moderado o grave que tenían mayores complicaciones, era muy evidente que pues iban a tener una tasa de fallecimiento mucho mayor. Entonces luego se tuvo que retractar ese estudio porque muchos investigadores con muy buena calidad de ética pues comenzaron a enviar sus cartas editoriales justamente a esa revista que aceptó esa publicación para que los investigadores se retractasen y haciendo hincapié en las diversas falencias que tenía ese estudio ECA. Bien, entonces de ahí la importante que es la aleatorización, ¿no? Para generar grupos homogéneos. Entonces, la aleatorización o randomización, como se conoce como tal, no es otra cosa más que asignar de manera homogénea y similar, con las mismas características y similitudes, a dos grupos, grupo control, grupo de exposición, para garantizar que nuestros grupos tengan la misma probabilidad eh, en cuanto a sus respuestas. Y aparte, se garantiza que cada individuo tenga el 50% de probabilidad de estar en un grupo o en el otro. Entonces, que no haya como que una inclinación como tal a decir, mira, voy a seleccionar a los pacientes más jóvenes y los pacientes sin complicaciones para recibir la intervención y al otro grupo lo otro. Y sobre todo es una de las malas prácticas que hacen ciertas farmacoindustrias con intereses económicos de fondo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una dueña de una farmacoindustria, me interesa vender mi producto porque voy a generar ganancias. Y digamos, ¿qué respalda a los fármacos para su venta, administración y la aprobación por las diferentes entidades de salud para el visto bueno y apertura o ingreso al mercado de las entidades nacionales y de las entidades nacionales de salud para los fármacos? Justamente sus estudios, ¿no? Que lo avalan. Pero sin embargo, si dentro del equipo que va a avalar un nuevo ingreso de fármaco no se conoce de la rigurosidad científica, no se conoce de investigación, voy a dejar entrar a productos farmacológicos que generen un daño en la población en lugar de un beneficio. Entonces, algo que se debe evaluar es cómo fue la asignación y cómo está distribuida las características en los dos grupos como tal. Porque si no, puede pasar lo que muchas farmacoindustrias hacen y es dar importes económicos para favorecer los estudios en pro del beneficio del fármaco. Entonces voy a generar todo lo que esté en mi alcance para que mi respuesta sea favorable para que yo pueda tener un mayor respaldo y un ventas de mi fármaco, pese a que no, digamos, representa una realidad neta. Y lo que hacen es favorecer a los resultados, generando una inclusión de pacientes más jóvenes, sin comorbilidades, sanos y características de pacientes un poco más complicados, adultos mayores o edades extremas al otro lado, que sé que le dé o no el medicamento como tal, de todas maneras va a tener una respuesta menos favorable. Bien, luego en cuanto al grupo control, que puede recibir un tratamiento habitual o puede recibir un tratamiento de placebo como tal,
pues se caracteriza justamente por eso, ¿no? Se llama grupo control el grupo que recibe un placebo o una intervención habitual o estandarizada o un tratamiento con un protocolo ya normado. Y el grupo de esta intervención o exposición como tal, pues al grupo que va a recibir la intervención, el fármaco nuevo, el nuevo procedimiento quirúrgico, etc. En cuanto al cegamiento que se debe realizar a los investigadores y a los pacientes como tal, se utiliza para disminuir los sesgos de la intervención, ejemplo, para que eh, en cuanto a si continuar o no continuar con la terapia a lo largo del tiempo, dependa si está recibiendo o no el fármaco. Muchos de los pacientes, si supieran que no están recibiendo un fármaco como tal, sino un placebo, un medicamento que no tiene un principio activo, que básicamente pues es nada, va a dejar de asistir, ¿no?, al seguimiento y difícilmente va a terminar todo el proceso del estudio porque va a causar una menor responsabilidad. Entonces, por eso es importante que el paciente no conozca a qué grupo está perteneciendo hasta el final para evitar la disminución de pérdidas de pacientes en un grupo en específico y en este caso sería en el grupo control, ¿no? Entonces, el cegamiento es ocultarle al paciente, a los médicos o a los que van a formar parte de la intervención y los procesos del estudio, ocultarles quién pertenece a qué grupo, ¿no? En la medida de lo posible. En algunos casos no se va a poder, digamos, lograr esta cobertura de seguimiento. Ejemplo, en tratamientos quirúrgicos abiertos versus cerrados, ¿no? Entonces, de algún modo, pues, ahí sí se va a saber a qué grupo como tal pertenece. Pero en cuestión de fármacos se debe eh, tomar todas las medidas necesarias para que se cumpla esto. Bien, entonces, en cuanto a la definición de los ECAs, viene del desglose de sus términos, ¿no? Ensayo viene de experimental, clínico o comunitario, dependiendo de si es aleatorio o no. Controlado, porque yo controlo, manipulo las variables como tal. Y aleatorizado porque se asignan a los pacientes al azar, de tal manera que cada paciente tenga las mismas probabilidades de pertenecer a un grupo o al otro, ¿no? Y que sea 50% 50 y que el resultado de este proceso de aleatorización sea tan homogéneo que tengan las mismas características ambos grupos. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar un estudio, se va a generar una aleatorización como tal, a un grupo va a recibir el nuevo tratamiento y el otro grupo pues va a recibir un tratamiento habitual o placebo, ¿no? Entonces, eh, ambas poblaciones, tanto del grupo control o no, van a tener las mismas probabilidades de pertenecer a un grupo o al otro. ¿Por qué es importante o en qué ámbito se aplican estos estudios experimentales? Dentro de ellos, los ECAs para evaluación de nuevos tratamientos o fármacos como tal para patologías. Ejemplo, actualmente, en cuestión del VIH, en Europa, está muy avanzado en ECA respecto a SIDA como tal, ¿no? El tratamiento de SIDA, que en el último estudio demostró una eficacia del 99%. Entonces, muy probablemente se repliquen los ECAs que están desarrollando en un grupo poblacional más grande para que siga esa batalla y la lucha por ya encontrar una cura de esa patología. Otros ECAs que se desarrollan a nivel mundial, pues son los de encontrar un tratamiento o una cura para el cáncer como tal, ¿no? Porque sabemos que hay innumerables tipos de cánceres que lamentablemente en casos avanzados, pues ya no tiene cura como tal, ¿no? Porque es irreversible. Entonces, de ahí los esfuerzos a nivel mundial por encontrar una cura como tal y la batalla. Luego, en patologías crónicas frecuentes, hipertensión, diabetes, asma, patologías renales, patologías
deficientes como lupus, etcétera, también, ¿no? Que son patologías que son de las más frecuentes en la población mundial, que también eh, continúan los estudios clínicos para encontrar mejores tratamientos con menores reacciones adversas y en la medida de lo posible, pues, frenar las complicaciones y el deterioro del organismo en la medida de lo posible, mediante el combate de estas enfermedades mediante fármacos. Bien, ¿en dónde más se llevan a cabo? En ensayos de hipótesis de curación y prevención, en evaluación de programas y tratamientos y en la toma de decisiones administrativas en la salud, ¿no? Por ejemplo, si se aprobara un nuevo fármaco como tal para una población en específico, pues se incorporaría para el tratamiento de una nueva enfermedad o se actualizaría una guía estandarizada, una guía nacional de un protocolo de un manejo de una patología y por ende se estaría manejando y actualizando la información de una política de salud, ¿no? Mediante las guías de práctica clínica y la gestión en salud pública como tal, ¿no? La importancia de los ECAs, como hemos dicho, en cuanto a los fármacos y las patologías, ¿no? Entonces, em, tomando por ejemplo de cómo surge o cómo es el proceso para sacar un nuevo fármaco al mercado, partiendo de la elaboración de los ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, tenemos un laboratorio y encuentra eh, principios activos diferentes. Imaginemos que son 80 principios activos, que son muy similares, que cambian en una pequeña molécula uno del otro. Y dicen, ok, quiero ver cuál de este principio activo eh, tiene la posibilidad fisiopatológica para combatir una enfermedad y lo voy a someter a las diferentes fases de los ECAs. Porque en estudios preclínicos o realizado a nivel molecular en laboratorios demostraron una eficacia estos 80, imaginemos. Ya en la primera fase van a iniciar los 80. Y puedo tomar, cuando ya paso a los estudios en humanos, a dos grupos poblacionales con mínimas complicaciones, que sean jóvenes, que no tengan mayores comorbilidades, porque recién es la primera fase del estudio. Al igual lo que se dio con la vacuna de Sinopharm, ¿no? Para la primera fase de estudio del ECA en el 2020 que se llevó a cabo por los laboratorios de Cayetano en Lima, quienes participaron en ese estudio fueron pacientes jóvenes, pacientes sin comorbilidades anteriores, pacientes que no sean sintomáticos respiratorios al ingresar al estudio. Quizá en el transcurso del ECA recayeron en cuestión de salud respiratoria como tal, pero al inicio pues todos eran sanos, eh, o que hayan tenido COVID leve, pero sin secuelas, etcétera. Entonces busco, como va a ser la primera fase del estudio, y no voy a irme directamente a una población específica de patología o que tenga mayores comorbilidades por precauciones de seguridad y ética. Entonces, lo primero es someter a individuos con el mínimo riesgo posible, ¿no? Entonces, imaginemos que en esa fase 1 empezaron 80 o 100 fármacos, en la fase 2 disminuyeron a 70 fármacos y luego para la fase 3 disminuyen a 23 fármacos. Luego, cuando ya se llegase a una fase 3 como tal, pues digo, ok, voy a incluir a pacientes ya de edades más superiores, con mayores características, algunos con complicaciones, etcétera, con grupos homogéneos. Y luego pasa la revisión con la FDA y pasaron el visto bueno a 7 fármacos. Y luego finalmente ya llevo a mi eslabón final, a mi población objetivo para la destinada del fármaco, con todos los tipos de características que puede haber en este tipo de poblaciones, sin importar los grupos etarios, extremos de vida, complicaciones, etcétera, y los hago partícipes de la última fase del estudio, ¿no? Entonces, imagínense que al terminar esa fase solamente un fármaco con un principio activo en específico, pues logra pasar toda la fase como tal, ¿no? Y ese ya se pasaría por las normativas
como tal, que demuestren que verdaderamente este fármaco tiene la seguridad y eficacia para tratar X enfermedad y ya se aprueba y pasa los estándares y los niveles de seguridad de acuerdo a los países, ¿no? Y dicen, ok, este es un fármaco seguro y aparte tiene que demostrar también la accesibilidad como tal. Luego se genera una patente del fármaco como tal y ya comienza la distribución. Bien, en cuanto a las partes y las características de los estudios experimentales, pues vamos a partir de una población de referencia en específico, ¿no? Ejemplo, pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Tenemos desde pacientes que debutan a edades jóvenes de hipertensión arterial, por ejemplo, pacientes de 18, 19 años que ya empiezan a debutar, eh, relacionado a X factores ambientales o de hábitos alimenticios, dentro de esos, pues ingestas de bebidas energizantes como los famosos Bols, Monsters, entre otros, y pacientes que ya tienen antecedentes genéticos eh, de familiares de primera y segunda línea, hipertensos como tal, y pacientes sedentarios que debutan a mediana edad, ¿no? Entonces, aparte, pacientes, dentro de esos pacientes hipertensos, algunos van a tener comorbilidades, algunas secuelas, algunas complicaciones propias de la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que tener mi grupo de población homogéneo con todos los tipos de complicaciones en torno a una patología en específica. Y luego voy a tener mis dos subgrupos, ¿no? Que va a ser de esta población en específico, voy a generar una muestra. Imaginemos que mi población de hipertensos acá en una región que quiero evaluar sean 10.000. No voy a evaluar a las 10.000 personas, sino tengo que hacer una muestra de esta población, pero que esta muestra recabe a pacientes que tengan las mismas características y sea extrapolable a mi población general. Entonces, tengo una muestra pequeña que tenga buena potencia estadística, que se pueda inferir estadísticamente que los resultados de que arrojen esta pequeña muestra se puedan extrapolar a mi población. ¿Ok? Entonces va a ser una muestra pequeña y dentro de esta muestra como tal voy a tener dos subgrupos, el grupo experimental y el grupo control, ¿no? Que va a ser la división de estos mediante los procesos de software estadísticos que me permitan aleatorizar a mis participantes de mi muestra en ambos grupos, ¿no? Entonces acá tengo mi población como tal, de la población, generé un grupo pequeño que va a ser mi muestra, luego utilizo un programa de aleatorización donde voy a tener mi grupo de exposición como tal que va a recibir el tratamiento o mi grupo de control, que va a ser el grupo comparador. Entonces, en cuanto al procedimiento metodológico de los estudios experimentales, como habíamos mencionado en este gráfico, primero selecciono mi población experimental, que va a ser mi muestra, va a ser esta. Luego, la asignación aleatorizada mediante un software, preferentemente, porque ya sabemos los limitantes que se tiene en la asignación manual como tal, ¿no? Y en cambio, un software, imaginemos que sería como un dado, ¿no? Que por cada participante lanza un dado, lanza un dado, lanza un dado, que de manera global me diga que cada participante tiene las mismas probabilidades, o sea, tiene las mismas probabilidades de que caiga un lado del dado, ¿no? O las mismas probabilidades de pertenecer a un grupo u otro, que sería el 50%. Luego vamos a aplicar la intervención como tal, de acuerdo a si se trata de un proceso farmacológico o un proceso de intervención como tal, que puede ser también de alimentos, no dar o no una dieta, o un tratamiento físico, que puede ser, por ejemplo, una nueva intervención de un masaje o acupuntura versus otra técnica, o puede ser tratamiento psicológico en cuanto a una nueva forma de llevar una terapéutica psicológica como tal, un tratamiento quirúrgico, entre otros.
Luego se va a hacer un seguimiento y monitoreo a lo largo del tiempo, en la medida de lo posible, para tratar de disminuir pues las pérdidas y cómo se van comportando las variables a lo largo del tiempo en estos dos grupos. Y finalmente voy a analizar los resultados cuando ya se esté culminando, cuando se tenga el tiempo límite establecido para el cierre de mi estudio. Entonces, eh, todos los pasos anteriores se resumen en este gráfico, que es: tenía mi población diana, que era la población grande, que dijimos que imaginemos que sean los 10.000. De ellos, estadísticamente, con un software saco una muestra con buena potencia estadística, que los resultados de los análisis respectivos puedan reflejar la realidad o se puedan extrapolar a las características de la población, ¿no? Que represente significativamente si se pueden extrapolar a la población. Luego a esta muestra voy a dividirla en mis dos grupos, ¿no? Mi grupo control o mi grupo comparador, y mi grupo de exposición o mi grupo de interés, ¿no? En mi software estadístico, que imaginemos que sea como un dadito, voy a lanzar para la asignación si un participante va a pertenecer a este grupo o a otro, ¿no? Luego, se va a hacer un seguimiento a lo largo del tiempo a ambos grupos y voy a tener mis dos intervenciones de resultados, que sería a uno pues darle un tratamiento en específico y al otro darle un placebo como tal, ¿no? Y voy a tener un resultado y se hará los análisis respectivos para la publicación. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta asignación aleatoria en los estudios experimentales? Pues, como punto de entrada, como primera green flag, sería la eliminación de los sesgos de selección, de tal manera que se asegure que ambas poblaciones van a tener las mismas características. Ejemplo acá, imaginemos, ¿no? Dos hombrecitos de azul, dos verdes, dos azul, dos verdes. Son poblaciones exactamente con las mismas características en cuanto a edad, raza, sexo, comorbilidades, entre otros. ¿Y qué va a generar eso? Un equilibrio con las variables confusoras. ¿Cuáles son las variables confusoras? Por ejemplo, el sexo. Si acá tuviera más proporción o un 70% de mujeres y acá 30% de hombres, y acá más ancianos y acá más jóvenes, entonces va a generar que yo tenga una respuesta inclinada hacia uno de los dos tipos de variables, ¿no? Entonces, que va a generar eh, que digamos, los resultados estén limitados por la asignación de los grupos, porque no tenían las mismas características como tal. Entonces, lo que se busca en los ECAs, como habíamos mencionado, es que la única característica que deban tener estos dos grupos sea la intervención o el tratamiento. Ejemplo, mi única diferencia entre ellos, al ser mi dos azules, dos verdes, va a ser si recibo o no el fármaco. Ya está. Porque lo otro es similar. Entonces, con eso voy a asegurarme tener unos mejores resultados extrapolables, ¿no? Entonces, tenemos este ejemplo. Por ejemplo, un estudio concluye que un nuevo fármaco, que es la covidina, es eficaz para el tratamiento de COVID-19. Entonces, si se va a elaborar un estudio experimental, voy a hacer mi software estadístico, aleatorizo a mis participantes en grupos similares. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues controlo por confusores, ¿no? De edad, sexo, grupo etario, etc. A diferencia, si no los asigno de manera aleatoria, pueden hacernos llegar a conclusiones erróneas que no reflejen la realidad, sino porque, digamos, imaginemos que el fármaco se recibió en pacientes más jóvenes, sanos, versus el placebo se recibió en pacientes más complicados, con COVID grave, ancianos. Entonces voy a decir que la covidina tuvo un resultado favorable, pero no va a ser algo que refleje la realidad, sino porque hubo diferencias en la asignación de la población y estaba más inclinado para una respuesta favorable en aquellos que sí recibían el fármaco. Y los otros, reciban o no el fármaco, de todas maneras iban a tener mayores riesgos de mortalidad
porque ya estaban más complicados, tenían más comorbilidades y eran personas más ancianas, y sabemos que las personas más ancianas pues llegan a un punto de tener polifarmacia y hay un deterioro y envejecimiento propio y fisiológico de nuestros órganos, sumado a las comorbilidades, dan mayores complicaciones como tal. Y aquellos que no tienen grupo de control, no podemos saber si el fármaco hubiera sido favorable o no, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos variables confusoras? Como habíamos dicho, al sexo, a la gravedad del caso, por ejemplo, un COVID leve versus moderado versus severo, a las comorbilidades, como son hipertensión, diabetes como tal, al tiempo de enfermedad, si lleva un año con hipertensión, es diferente a una persona que ya lleva 10 años hipertenso. Sabemos que a partir de los 5 años ya hay mayores riesgos de deterioro y disminución, y para complicaciones micro y macrovasculares propias de la enfermedad de hipertensión, ¿no? La atención recibida también va a ser otro potencial confusor, ¿no? Si ya lleva un tratamiento habitual o no, la genética como tal, si tiene antecedentes genéticos de esa patología o no, enfermedades autoinmunes, etc. Entonces, como lo habíamos mencionado, si tenemos, por ejemplo, dos grupos, pero sin embargo, en este primer grupo, mi edad promedio de esta población me arroja que son 50 años versus mi edad promedio del paciente del grupo comparador es 65 años, o sea, pacientes más adultos. Imaginemos que acá también tengamos pacientes con mayores comorbilidades. Este resultado de la mortalidad del 5% en aquellos que recibieron la codeína versus el 10% de aquellos que no recibieron la codeína no va a ser un resultado extrapolable porque no refleja la realidad. Entonces, algo bueno hubiera sido que mi grupo de intervención y mi grupo comparador tengan una proporción de edad similar. Ejemplo, que ambos grupos, la proporción, la edad promedio, hubiera sido 50 años, ¿no? Entonces, si los dos hubieran sido 50 años, con las mismas características, etcétera, y me hubiera arrojado esos resultados, siendo poblaciones muy similares y ajustadas por los potenciales confusores, pues hubiera dicho, ok, sí, eh, el fármaco ha demostrado una disminución de mortalidad del 5%, y sí es un resultado extrapolable, porque estuvo bien la asignación aleatorizada como tal, pero en este caso no es así, ¿no? Entonces, cuando uno somete a la autorización a los pacientes, pues se elimina estos confusores, entre otros, y por eso es importante que los estudios de tratamientos sean farmacológicos, quirúrgicos o no quirúrgicos, tengan procesos aleatorizados. Bien, otro de los puntos que se debe tener en cuenta en los estudios experimentales es el cegamiento. Ejemplo, que los estudios observacionales son estudios no ciegos, porque los participantes investigadores y los analistas conocen el tratamiento asignado, ¿no? Imaginemos que sea un estudio observacional para ver la eficacia, las características del tratamiento en una población específica. Observo a los participantes, sé que todos están recibiendo ese tratamiento porque solamente mi intención es describir, más no tener dos grupos, no a uno darle el tratamiento, por eso no. Entonces todos van a conocer la intervención, el tratamiento como tal. Entonces es un tratamiento no ciego. En casos experimentales también tenemos no ciegos como los cuasi experimentales, ¿no? Donde no hay aleatorización como tal. Entonces, muchas veces se conoce también el tratamiento asignado, ¿no? Los participantes pueden saber que está recibiendo un tratamiento o el otro. En caso de tratamientos quirúrgicos, como habíamos mencionado, es muy complicado, por ejemplo, ocultar al paciente que va a recibir una intervención quirúrgica abierta versus cerrada porque es notorio por el tipo de corte, el tamaño de corte, ¿no? Para los investigadores también va a ser complicado porque está viendo la sutura quirúrgica que se le ha hecho después de la intervención quirúrgica per se. Y imaginemos que para los analistas también, porque se describe o el tiempo de tratamiento posterior a la intervención quirúrgica también difiere, ¿no?
en una cerrada, el tiempo de fármacos que va a recibir es mucho menor versus al paciente que se enfrentó a una cirugía abierta, ¿no? Por las complicaciones propias que conlleva cada uno de estos tratamientos. Pero en los estudios no ciegos, básicamente todos o, o ellos pues conocen el tratamiento asignado, ¿no? Entonces, tanto participantes, los investigadores y los analistas como tal. En el ciego simple o simple ciego, los participantes desconocen el tratamiento, pero solo los participantes, ¿no? Por ejemplo, en un simple ciego, puede ser una nueva terapéutica de tratamiento psicológico. Entonces, solamente el que entre a la sesión va a saber si está siguiendo una sesión habitual de su tratamiento psicológico versus una nueva. Entonces, solo los participantes, pero no los investigadores. Los investigadores van a recoger la data de los grupos poblacionales y ya al final, pues, se hará el levantamiento de ciego como tal. El doble ciego, tanto participantes e investigadores desconocen el tratamiento asignado. Por ejemplo, en el caso de fármacos, ¿no? Que tengan las mismas características de tal manera que tanto participantes e investigadores desconozcan si están recibiendo un tratamiento o el otro. Y en el triple ciego, que es lo que en la medida de lo posible es lo que se busca, pues tanto participantes, investigadores y analistas desconocen el tratamiento asignado. Bien, en cuanto a la autorización, como habíamos mencionado, pues tengo una población, extrapolo una muestra, aleatorizo una población, va a ir para de esta muestra, va a ir para el grupo de exposición, la otra para el grupo control, y dentro de cada uno de estos grupos, algunos van a desarrollar el evento, otros no. Imaginemos que sea complicaciones cardiovasculares, en pacientes de insuficiencia cardíaca congestiva, y se esté dando un nuevo fármaco para prevenir las complicaciones de estas. Entonces, con el nuevo fármaco, algunos van a desarrollar las complicaciones y otros no les va a funcionar bien, no hicieron edemas, están tranquilos, no se rehospitalizaron, no tuvieron un reingreso, van a sus chequeos, etc. Entonces va bien, ¿no? Y luego tenemos el grupo que está recibiendo el placebo como tal o el tratamiento habitual o estándar, ¿no? Algunos de ellos, a pesar de recibir el tratamiento habitual, también van a tener un riesgo de desarrollar el evento o las complicaciones cardiovasculares y otros no. Y de ellos al final pues hago un análisis para dar un resultado final, ¿no? A favor o no de la intervención como tal. Bien, dentro de los estudios clínicos aleatorizados tenemos dos tipos de estudios, los ECAs en paralelos y los ECAs cruzados. En cuanto a paralelos, se mide a través de línea recta, ¿no? Tengo mis dos grupos y directamente tengo resultados en ambos, ¿no? Entonces es una línea como tal paralela, ¿no? Entonces tengo una pregunta de investigación que puede ser mi pregunta pico para especificar de manera puntual cuál va a ser mi intervención, cuál va a ser mi comparador, en qué población voy a medir, etc. Aleatorizo, hago los segamientos respectivos, hago el seguimiento de la exposición y finalmente tengo los resultados para el análisis y publicación del estudio, ¿no? Y luego tengo los ECAs cruzados, que a diferencia de ir de manera recta como tal, llega en una línea, en el marco de una línea temporal, donde cruzo. Por ejemplo, a mi grupo de intervención ahora va a recibir el fármaco y al otro ahora va a recibir el placebo en un marco temporal. Y entonces voy a tener en dos puntos resultados, al final del estudio y acá, para ver si aparte de tener un resultado y una variación acá, estos resultados de acá son similares acá. Por ejemplo, al hacer el cruzamiento de
está recibiendo el tratamiento a recibir el placebo o de recibir el placebo a recibir el tratamiento, los resultados obtenidos en esta primera sección, después de haber recibido a lo largo de un tiempo en específico un tratamiento, se mantienen similares acá, o si varió o si disminuyó. Y acá también, si los resultados de acá se mantienen similares acá al haber cambiado o cruzado las poblaciones, ¿no? Como tal. Entonces, me permite tener dos análisis de resultados y hacer las comparaciones. Y si se mantuvieran, pues refuerza más el estudio de la intervención como tal. Pero sin embargo, si acá hay variantes como tal, eh, surgen resultados un poco dudosos como tal al tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones éticas que debemos tener en los estudios experimentales? Pues valoración siempre riesgo-beneficio. El paciente en todo momento va a conocer, digamos, el objetivo y la finalidad del estudio, y el paciente tiene que saber cuál es el riesgo y beneficio de participar en el estudio. Y sobre todo, se va a llevar a cabo un estudio experimental si yo aseguro ante el comité de ética que estoy presentando el proyecto de investigación que los beneficios van a ser potenciales a los riesgos como tal. Entonces, que tienen que superar estos beneficios los riesgos, porque en ningún momento una intervención que se va a realizar en un paciente, sea farmacológica o no farmacológica, si van a ser los riesgos mayores que los beneficios del paciente, pues lamentablemente no van a ser aprobados esos estudios porque no van a ser seguros para el participante. Luego, el consentimiento informado, ¿no? Que el paciente conozca todos los acápites del estudio, del objetivo, qué es lo que se va a hacer, que no decirle que tiene el 50% de probabilidades de pertenecer a un grupo, que al otro, los riesgos y beneficios, el tiempo de seguimiento, en el caso de que fallase algo en la mitad del estudio, qué consideraciones debe tener, cuáles son las posibles complicaciones que hayan, si van a ser mínimas o no. Debe conocer toda la información para que él de manera voluntaria dé su autorización y a la firma respectiva, ¿no? Entonces debe conocer tanto objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio. Luego, el estudio como tal debe demostrar una justificación ética, donde no se trata de las personas como un experimento per se, sino como algo que potencialmente va a generar un beneficio con los resultados tanto para la comunidad científica y beneficios para la población en la que voy a estudiar. Entonces, disminuir también el riesgo potencialmente dañino del estudio, ¿no? Luego, tiene que obligatoriamente pasar por los comités de ética respectivos, ¿no? Llámese si se van a desarrollar en un hospital como tal, en una organización, etc. Entonces, los estudios van a pasar por un sistema riguroso de evaluación y tienen que ser aprobados obligatoriamente por los comités de ética para garantizar la protección de los participantes del estudio. Bien, en cuanto al análisis e interpretación de los resultados, cuando ya se tiene el cierre de los estudios clínicos aleatorizados o los estudios experimentales, pues se recaba en tablas estadísticas los resultados si se hacen los análisis de acuerdo a los tipos de variable, a si quieren enfrentar estas dos variables, si son dicotómicas, si son politómicas, etcétera, de acuerdo a la significancia de los resultados para que se puedan traducir los resultados y se puedan dar a conocer y hacer la discusión posterior, y finalmente pues hará el análisis de las recomendaciones, las limitaciones que se tuvo en el estudio, ¿no? En cuanto a la interpretación de estos resultados, van a valorar si hubo la relevancia clínica y práctica de los hallazgos. Luego, en consideración de sesgos y errores, pues se tienen que identificar y controlar los posibles sesgos. Habíamos mencionado que dentro de los sesgos más comunes son dentro de las variables confusoras, ¿no? Entonces tenemos que minimizarlos para que no afecten la validez del estudio, como habíamos mencionado también.
Entonces, todos los apartados que tienen los estudios experimentales en general y dentro de ellos los ECAs, pues es, ¿no? La sección del resumen, donde nosotros de manera específica debemos estandarizar todos los elementos y deben estar consignados los elementos de nuestra pregunta pico, ¿no? Nuestra población, intervención, comparador y desenlace. Tenemos que estandarizar y redactar de manera muy clara nuestros métodos, donde se deben tomar en cuenta los criterios de inclusión, exclusión de manera específica y clara. Debemos redactar de manera clara también el diseño del ECA en la sección de métodos, ¿no? Por ejemplo, si se tratase de un diseño de ensayo clínico aleatorizado, el lugar donde se llevó a cabo, la población, de cuánto es mi muestra, eh, hasta qué fecha va a ser el cierre, eh, qué métodos o qué softwares voy a utilizar para la aleatorización de las variables, en qué lugar voy a desarrollar, cuál es la hipótesis de mi estudio. Luego, en cuanto a la evaluación de los riesgos de sesgos, ¿qué análisis voy a utilizar? Mis análisis estadísticos para disminuir los sesgos de mi estudio. ¿Qué riesgos de sesgos ha tenido el estudio como tal? ¿Cuál ha sido el tiempo de desenlace de las variables de interés? Eh, en el caso que se hubiera dado una interrupción temprana del estudio por, imaginemos, aumento de porcentaje de las complicaciones mayores a las esperadas, digo, ok, no puedo llegar al seguimiento del estudio al año, sino voy a cortarle en 8 meses porque se me están complicando los pacientes que están recibiendo placebos. Entonces necesito cerrar ya. O porque tengo pérdidas de pacientes y digo, no, voy a llegar hasta el cierre del estudio con una población menor que no es potencialmente estadística, entonces debo generar un cierre, ¿no? Entonces puede ser por abandono o por pérdida de participantes a lo largo del seguimiento. Luego, en cuestión de la redacción de los resultados de los estudios experimentales, pueden hacer un diagrama de flujo de participantes para ver cuántos se incluyeron, quiénes fueron, cuántos al experimental, cuántos al estudio control, cuántos llegaron a terminar el estudio, ¿no? El diagrama de flujo, sobre todo, es un resumen de la descripción como tal de los participantes que ayuda a entender en una forma gráfica, de una manera más precisa y menos confusa, las características de los participantes y los números específicos de cada grupo, ¿no? Bueno, estas características basales de los participantes que pueden estar en el diagrama de flujo. Luego, los tipos de análisis estadísticos que se desarrollaron y las tablas estadísticas de resultados que se pueden colocar, ¿no? En tablas de resúmenes. Cuáles fueron los desenlaces principales y otros tipos de desenlaces y todos los gráficos que consignen los investigadores necesarios para estar, ¿no? Pueden hacer diagramas o curvas ROC, entre otros. Información adicional también pueden estar en los estudios experimentales y muy importante y de manera obligatoria que se afirme o se niegue esto, ¿no? El financiamiento. Todos los estudios experimentales demandan un coste alto para su desarrollo y sobre todo los estudios experimentales de tratamientos farmacológicos o tratamientos quirúrgicos. El financiamiento va a ser fuerte. Generalmente para cuando se tratan de ECAs o experimentales de tratamientos farmacológicos como tal, están financiados por grants, que van, ejemplo, $500,000 en adelante y participan entidades o grupos de investigación muy fuertes que se unen con universidades del extranjero, de renombre o laboratorios muy fuertes, ya conocidos, que se postulan a estos grants internacionales o nacionales porque se necesita una fuente de financiamiento económica muy grande, porque se trata o se trabaja con estudios, con personas y se debe brindar la seguridad de que estas personas tengan la cobertura de seguros de vida. Y entonces sabemos que un seguro vital de una persona individual es altísimo. Y ahora imagínense un grupo muestral con el que se quiere trabajar, ¿no? Entonces, por eso se necesitan fuentes de financiamiento muy fuertes como los grants. En caso de estudios experimentales pequeños, donde se tratasen de
análisis no terapéuticos, farmacológicos como tal, sino, por ejemplo, análisis de dieta o un nuevo tipo de dieta, o dieta mediterránea, o dieta alta en proteínas versus o una dieta rica en grasas o con comida chatarra, etcétera. En esos casos, pues el financiamiento económico va a ser un tanto menor, ¿no? Porque no hay mucho riesgo de vida para el paciente, a diferencia de los fármacos o la nueva salida de vacunas, etcétera. Otra cuestión que debe ir es el conflicto de interés. Indispensable que falten en los estudios, conflicto de interés y financiamiento, ¿no? Si alguno perteneciera a la afiliación de una entidad, debe consignarla, ¿no? En conflicto de interés, o si, ejemplo, alguno que trabaje o que tenga una relación con un laboratorio cercano al nuevo fármaco que se está evaluando, también debe redactar, eso en la capilla de conflicto de interés. Entonces se debe redactar o negar también en el apartado, ¿no? Si se tiene o no se tiene conflicto de interés. Y finalmente las conclusiones en la redacción, ¿no? Donde se debe redactar y detallar cuál fue el efecto final de la intervención, cuál es la confianza que se tiene en el resultado, o si no, pues detallar las limitaciones que se tuvo por los diferentes sesgos y cuáles fueron, cuál va a ser el porcentaje de aplicabilidad o extrapolarlo a la población diana o primaria, ¿no? Como tal, si se puede o no aplicar, si se puede o no replicar, y cuál fue la balance en cuanto beneficio-riesgo final, ¿no? Entonces, todos estos pasos que vemos acá en el gráfico se pueden detallar también de esta manera, ¿no? Desde el reclutamiento de los participantes, su asignación aleatoria a los dos grupos, la evaluación de resultados, y el punto final fue la publicación de resultados teniendo este panorama en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los estudios experimentales? Uno, en cuanto a la ventaja que se tiene en los estudios experimentales es que tienen un control riguroso. Como hemos dicho, son varios procesos estadísticos rigurosos que se deben tomar en cuenta, y también acápites importantes que debemos tomar en cuenta, como los cegamientos, que justamente van a permitir establecer una relación causal directa, ¿no? Que el resultado directamente pues refleje una realidad, o el estar expuesto a un nuevo fármaco de tratamiento refleje directamente el resultado como tal, ¿no? O la no exposición. Aparte, facilita el control de las variables confusoras, como habíamos mencionado, ¿no? En cuanto a la variable perdón, a la asignación de los grupos, voy a controlar las variables confusoras mediante una asignación aleatoria homogénea entre ambas. Entonces, se va a introducir otro A, manipulación de variables. Aparte, otro es que si se lleva con la debida, rigurosa y calidad esos estudios, pueden presentar una evidencia sólida para una toma de decisiones en salud pública, ¿no? Y por ende, mejora las políticas de salud para ese grupo etario específico. Sin embargo, ¿cuáles son mis desventajas? Uno, costo y tiempo. Por ejemplo, actualmente a nivel mundial hay estudios clínicos aleatorios que pueden llevar años de seguimiento. Por ejemplo, que van desde su primera a cuarta fase, en su cuarto, quinto año de seguimiento como tal, otros que puede ser 2 años, 3 años, incluso más. Entonces, pues son muy largos, son muy costosos por lo ya mencionado, ¿no? Porque se tratan de vidas humanas y requieren mucho tiempo. En cuanto a consideraciones éticas, no siempre va a ser ético asignar cierta intervención o negarle la intervención a un paciente, ¿no? Darte un fármaco o darte un placebo, darte la intervención o no. Entonces, por eso también se debe cuidar eso bastante. Y justamente son los protocolos que se presentan en los comités de éticas, y dentro de ellos, pues, se hacen los análisis si realmente no va a representar un riesgo para el paciente al participar del estudio, sobre todo para aquellos que van a recibir el placebo como tal, ¿no? Porque ese tiempo que se lleva el estudio básicamente se estaría dejando en nada el tratamiento de un paciente. Entonces,
allí viene el análisis si riesgo-beneficio en cuanto a si desarrollar o no el estudio como tal. Otra desventaja es la generalización de resultados. Cuando se tratan de poblaciones muy pequeñitas, los hallazgos no se pueden replicar a una realidad, ¿no? A una población más amplia, porque una muestra pues no fue representativa, fue muy pequeña. O en caso de haber tenido muchas pérdidas a lo largo del seguimiento, ¿no? Ok, tuve una muestra potencialmente estadística que reflejaba mi población, pero sin embargo tuve muchas pérdidas en el camino y mi muestra ya no va a ser representativa como tal. Entonces, ese también sería uno de los riesgos que se corre en estos estudios, aparte de ser muy largos, es que no todos van a culminar, no todas las, imaginemos, no todas las 100 personas que van a iniciar el estudio van a culminar hasta el final del seguimiento. Algunos se van a retirar, no sé, al mes, a los meses, 4 meses, y voy a tener algunas pérdidas del seguimiento. Entonces, son cosas que se deben prever y tener en cuenta al momento de sacar una, mediante mi análisis estadístico de muestreo, ¿no? Cuando voy a establecer una muestra, debo prever que voy a tener pérdidas como tal. Entonces, quizá ampliar un poco el número de participantes. Si mi potencia estadística me arrojaba que puedo trabajar con 100 pacientes y sé que voy a tener pérdidas, puedo trabajar con el doble, ¿no? Para evitar justamente que al final tenga una muestra no representativa o resultados no representativos que reflejen o que se extrapolen a la población. Como conclusiones finales, pues los estudios experimentales son fundamentales para evaluar la eficacia de intervenciones de salud. Sobre todo hemos dicho, ¿no? Para todo lo que es escama terapéutica, sea farmacológica o no. Otra, una metodología rigurosa y aparte teniendo nuestras bases éticas sólidas, son esenciales para obtener resultados válidos y aplicables, ¿no? Bien, ese sería mi mensajito final, que se atrevan, se arriesguen y uno se arrepiente más de las cosas que no hace que de las cosas que hace. Y no se queden con el qué hubiera pasado, sí. Entonces, como verán, si su deseo es hacer estudios experimentales, pues la recomendación es que sean cuasi experimentales o estudios donde no traten directamente con una intervención muy fuerte, ¿no? Porque si no van a necesitar un financiamiento muy fuerte y justamente esos ECAs se desarrollan por laboratorios muy grandes porque son estudios muy rigurosos. Sé que es bonito leer resultados de ECAs, pero leamos quiénes los trabajan, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, tenemos al doctor Nahuel en Lima o al doctor Jaime Miranda, ¿no? Que ha pertenecido parte de la elaboración de estos, pero si ven detrás de el financiamiento que hubo de estos estudios fueron con grants y el doctor Jaime Miranda pues es un investigador de exportación que trabaja en la ONU, fundador y jefe de crónicas como tal. Entonces, es un poco complicado. Entonces, estaría bien si ustedes se enfocan y quieren desarrollar estudios experimentales, enfocarse por cuasi experimentales o intervenciones no riesgosas y asequibles en cuanto a nuestra realidad como tal. ¿Y por qué no? Luego más adelante ustedes hacerse su caminito y forjarse si para pertenecer a uno de estos laboratorios y ya en algún punto posterior, ya teniendo una experiencia previa, pues podrían participar de la elaboración de un ECA, ¿no? Que sería grandioso y que no es imposible. Esa es la bibliografía usada, haciendo cherry a no evidence, por favor, sigan las páginas. Eso sería todo por mi parte. Si hubieran preguntas, estoy presta para responder sus dudas. Y si no, pues desearles lo mejor y que continúen participando en todas las siguientes sesiones de este gran curso que está organizando las 4 sociedades hermanas. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Eliana por su ponencia. Estuvo muy interesante y la verdad muy enriquecedora. Estamos seguros de que la información compartida será de gran utilidad para todos los presentes. Además, ahora es el momento de la ronda de preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, la dicen por audio o me la pueden mandar al privado. A mí me llegó una pregunta, el cual dice, doctora, ¿cómo diferenciar el transversal descriptivo del transversal analítico? Hola, ¿qué tal? Imagino que esa duda surgió de la sesión anterior, ¿no? Justamente ambos transversales como tal, eh, recae el punto de observacional, ¿no? Entonces, en el descriptivo como tal eh, y en el analítico como tal, la finalidad de ambos es describir mis variables de interés, ¿no? Que pueden tener, imaginemos, características sociodemográficas o qué es lo que más común se utiliza, ¿no? O simplemente describir las características de una población como tal. Entonces, irías por el mismo enfoque. Tengo entendido que su enfoque de ustedes va a ser la redacción y publicación, ¿no? De estudios como tal. Entonces, en un transversal analítico, como habíamos dicho, pueden utilizar encuestas. ¿Qué más utilizan? Tablillas. ah, Pueden hacer la toma también de medidas como peso, talla, etcétera. Pero si te refieres a lectura crítica como tal de estos dos tipos de estudios, no vas a encontrar mayor diferencia. Como hemos dicho, solamente que se elaboran en un marco temporal de tiempo puntual en una sola fecha, no tiene seguimientos, generalmente se utilizan eh, un protocolo como encuestas o se tiene como cita estudios que ya anteriormente se publicaron, utiliza una herramienta de evaluación ya estandarizada, la cito como tal y van a encontrar las citas de estas herramientas. Van a encontrar tablas sencillas con su p-valor, chi cuadrado y no va a haber mayores gráficos. Eh, Son estudios de los más sencillos que se tienen en cuanto a los estudios primarios. Entonces, sí sería una buena oportunidad para aquellos que empiezan recién la investigación, ¿no? Listo, doctora, gracias por su respuesta. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Vamos a dar unos segundos. Bueno, en caso de no haber más preguntas, agradecemos nuevamente a la doctora Eliana por su participación cada en primera en segunda ponencia, perdón. También queremos extender nuestro agradecimiento a SOCEMUN y a las asociaciones también que están formando este curso y a todos ustedes por su asistencia y participación. Eh, Además, quedan cordialmente invitados a nuestra próxima ponencia titulada Uso de datos secundarios y estudios ecológicos en la publicación biomédica. Esta se va a dar el próximo sábado, 29 de marzo. Antes de retirarse, tienen que realizar o completar el pase final, el cual lo voy a enviar ahora. Igual, doctora Eliana, muchas gracias, la verdad, por esta ponencia. Muchas gracias por la invitación, Luis. Igual, todos los éxitos para todos los presentes y a seguir adelante puliendo sus conocimientos. Y como pepita clave, pues ya saben que el ENAM ya quedó descartado para sus AROMS. Entonces, una nueva motivación para que ustedes conozcan más de investigación es saber que en algún momento, cuando van a culminar su carrera y hacer sus AROMS, el 20% de preguntas de su examen
serums, según la nueva normativa MINSA, pues van a ser de investigación. Entonces, por ahí tienen otra motivación extra para ir conociendo más de investigación. Gracias nuevamente, un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Listo, chicos. Ya envié el pase de lista final y la palabra clave va a ser experimental. Todo en mayúscula. Experimental. Repito nuevamente, chicos. La palabra clave para que completen va a ser experimental, todo en mayúscula.